Bueno, desde la capital de la República, una mañana lluviosa, oscura, parece que fueran las 5:30 de la mañana. Estamos con ustedes, Camila Adames Arias, el doctor Rodrigo Noriega y este servidor Guillermo Antonio Adames, llevándoles una edición más de En Perspectiva. Doctor Noriega, los actuales funcionarios de gobierno tienen todavía un mes para no, digamos, limpiar la ropa sucia que han dejado pendiente todavía, sino por lo menos tener un cierre que se les recuerde, sino con un agradecimiento, hombre, que hicieron algo al final. Me estoy refiriendo a la recolección de la basura, doctor Noriega. A mí me preocupa y mucho la cantidad. Usted dése una vuelta por la capital aquí, para que usted vea son montañas de basura, impresionante, en barrios sobre todo populares, que son víctimas precisamente en su debido momento de inundaciones provocadas porque esa es una basura que cuando viene la lluvia se la lleva para las alcantarillas. Bueno, y lo que sigue después de eso es el diluvio. Doctor Noriega, ¿no le parece una oportunidad buena para que se pongan a trabajar con todo en lo que les queda de gobierno y limpiar lo más que puedan la basura, doctor? Claro que sí, don Guillermo y Camila. Este gobierno debería por lo menos dejarnos ese gesto, de intentar recoger la basura, de intentar que todo el mundo tenga agua. Ya no hay la excusa de que falta agua por el verano. Hay medidas muy concretas que se pueden hacer. Esto de los ríos. Se han taponado mucho los ríos, las cabeceras de los ríos, como el río Juan Díaz, Río Bajo, Río Tapia, el propio río Matanillo, río Curundú. Entonces, son medidas relativamente focalizadas de un trabajo de fin de semana de recoger la basura que está estancada en estos ríos y de buscar un mecanismo de salir a recolectar la basura. No puede ser que tengamos que esperar al nuevo gobierno para recoger la basura. Los panameños y panameñas estamos pagando la tasa de hacer. Sí, hay una mora impresionante, San Miguelito, pero obviamente la falta de recolección afecta a la mora. Si usted no recoge, la gente no tiene ganas de pagar. Y si usted recoge, por lo menos van a hacer el esfuerzo total de ponerse al día. Pero si igual pagan o no pagan y no recogen, entonces no hay el incentivo para pagar porque no me dan el servicio. Igual pasa con algunas comunidades en este país que pagan el agua y el agua les llega 2 horas al día, 6 horas al día. Incluso comunidades que antes no tenían problemas de agua. Atopintado se está quedando sin agua. Villa Soberanía, en Betania, se está quedando sin agua. Entonces, ¿qué está pasando? Realmente, ¿qué está pasando con las autoridades? Que esto ha sido como el barco en total desidia. Se lo está llevando a la marea, básicamente. Entonces, a ver si llegamos al 30 de junio y que al próximo vea qué hace. Eso no puede ser. Ustedes tienen 3 semanas. Estamos apenas a 11 de junio. Faltan 20 días para el cambio de gobierno. Entonces, en 20 días pueden hacer muchísimo. Doctor, esto es muy sencillo. La política debe pasar de ser un negocio a ser un servicio. Eso es todo. No es la política no Yo es para creo que va a ser servirse, un sino para negocio hasta el servir. último día. Lamentablemente, en este gobierno va a ser un negocio hasta el último día. Espero que esa no sea la filosofía del gobierno de Molino. Me da la impresión que no va a ser un gobierno de empresarios muy sensato. Gente que, bueno, van a ver cómo ponen, andar la nave del Estado a cumplir sus metas y demás. Yo vi ayer los reportajes de TVN sobre el tema del transporte. Es una pena lo que ha pasado con Metrobús. Metrobús quizá fue el mejor servicio público que dejó el gobierno de Varela. Andando, buscó la mejor empresa del mundo para administrarlo. Dejaron más de 2.230 buses andando el 1 de julio del 2019 y el 1 de julio del 2024 creo que van a estar 700 buses andando. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, la desidia con la cual el servicio público se ha degradado, se ha interrumpido, se ha abandonado, es olímpica. Es olímpica a pesar de que se duplicó la deuda pública de Panamá, aumentó la planilla del Estado. Eso no se ha traducido en mejor servicio público, en mejores bienes públicos. Es terrible lo que le ha pasado a Panamá. No, y creo que sobre ese punto es importante eh, tener o sea, ese paradigma muy claro, que hay que fortalecer lo público, porque creo que mucho de los problemas que tenemos al final, todos se pueden trazar hacia eso.
La gente sufre tener que comprar medicamentos, pero ¿por qué lo hacen? Porque no lo consiguen en el sistema público. La gente sufre con la basura, bueno, es que eso sí es una competencia exclusivamente, o no exclusivamente, hay un tema de responsabilidad ciudadana también, pero en general la recolección y manejo de los desechos es a nivel masivo, es una responsabilidad de qué? De lo público. En este caso, el transporte, sí, cada persona puede querer tener su vehículo, pero al final del día, cualquier buena ciudad descansa sobre un buen sistema de buses y bueno, aquí en Panamá tenemos adicional a eso el metro. Y así si nos vamos trazando los diferentes problemas que aquejan a la población en su día a día, la mayoría se puede trazar de alguna manera u otra es que, a que algún servicio público no está siendo brindado de la manera más eficiente eh, o de la manera correcta. Y al final, no es que no debe existir lo privado, pero no puede ser, o sea, tiene que ser al lado de lo público. Totalmente, Y está coja la pata pública. totalmente de acuerdo, Camila. El sector privado no puede ser eficiente si el sector público no lo es. El sector privado no puede crear empleo si el sector público se vuelve un obstáculo. El sector privado no puede crecer, no puede desarrollarse si el sector público genera inseguridad, genera incompetencia, genera estos dramas humanos que estamos viviendo. Panamá no tiene por qué tener escasez de agua, Panamá no tiene por qué tener falta de recolección de basura. Panamá no tiene, estamos hablando de zonas urbanas y semiurbanas. O sea, no estamos hablando de la comarca, no estamos hablando de zonas rurales, estamos hablando de zonas urbanas y semiurbanas. Entonces, esto es un fracaso del gobierno, de la politización de los servicios públicos, de este modelo de que cada 5 años, vengo yo, voto a todos los técnicos, voto a todos los especialistas, cambio los programas de mantenimiento, dejo de darle mantenimiento porque lo sabroso, lo rico en el gobierno es hacer contrataciones, es comprar nuevos buses, comprar nuevos camiones, alquilar tanques cisternas, etcétera. Eso es lo rico, eso es lo sabroso, no es dar el servicio. Entonces, ese modelo, ese chip, como dices tú, el cambio de paradigma tiene que ser fundamental. Entender que el servicio público lo hace bien el canal. El Aeropuerto Internacional Tocumen lo hace bastante bien. ETESA lo hace bastante bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el resto de las instituciones funcionen como la ACP, como ETESA, como el Aeropuerto Internacional Tocumen? Es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero sabe que tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino. Primero de todo, para mí no se puede pasar inadvertido el escándalo este de los Diablos Rojos, ¿no? Nos logramos quitar de encima esa pesada carga de estos autobuses, que resulta ser que volvieron, ahora se gastó una millonada, doctor, millones de dólares para sacarlos de circulación y ahora están nuevamente felices de la vida y no hay una sola autoridad que se atreva a hablar con ellos, doctor. O sea, realmente me da mucha pena que no se está gobernando como debe ser, doctor. Totalmente. Y yo le ruego, le imploro, le suplico a la bancada de Vamos, de Moca, de Panameñismo, de Cambio Democrático, de todos los partidos que no son del grupo de los partidos de gobierno, etcétera, que promuevan que salgan los diputados de las juntas directivas. La junta directiva de la autoridad de tránsito la controlan los diputados, la controla el sector del transporte. La junta directiva del IFARO tiene un diputado. Y así, o sea, hay que sacar al diputado, hay que sacar la política, y hay que sacar... Panamá tiene una forma muy rara de estructurar las organizaciones. Tenemos al regulado junto con el regulador en la junta directiva, y obviamente eso distorsiona la acción. Si los transportistas son parte de la junta directiva de la autoridad de transporte, ¿qué capacidad regulatoria y fiscalizadora tiene la autoridad de transporte? Si está cooptada, está controlada por los transportistas en la cabeza. Entonces, señores transportistas, igual pasa con un montón de otras organizaciones. La superintendencia de bancos está llena de banqueros. Oye, pues si esta es la gente a la que tenemos que supervisar. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar ese modelo de cooptación del sector regulado por parte de quienes son, en el fondo, los regulados. Vimos recientemente una acción de Acodeco muy positiva en temas bancarios y nos preguntamos, bueno, la superintendencia del banco, ¿por qué no pudo hacer eso mismo?
Porque es que la superintendencia de bancos tiene banqueros en su junta directiva y a Codeco no. No me sorprendería que alguien piense, bueno, ¿cómo metemos en la Codeco un banquero por ahí o alguien para que los neutralice? Porque esa es un poco la mentalidad de los sectores regulados en Panamá. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. La lucha por la presidencia de la Asamblea Nacional está en marcha. Eh, es como una bomba de relojería, ¿no? Porque en política nadie está definitivamente arriba ni irremediablemente abajo, ni totalmente derrotado. Ahí esto va a ser producto de una negociación multidimensional para ver quién se hace con la presidencia de la Asamblea. Hay muchas corrientes, ya el presidente ha dicho que él no se va a meter en esto, que no va a estar respaldando a nadie, entonces vamos a confiar en eso y vamos a ver quiénes son los que van a estar al final del día luchando por este importante cargo. Lo que pasa es que yo creo que a veces el elefante habla de oreja, ¿no? Y en lugar de hablar en positivo, lo que hacen es que descalifican al adversario. Doctor Noriega, es un momento, otro momento que tenemos nosotros de cambiar las cosas para bien, ¿no? Totalmente, totalmente. Si el 1 de julio el presidente o presidenta de la Asamblea, obviamente no es Luis Eduardo Camacho, creo que el gobierno de José Raúl Mulino tiene oxígeno y tiene espacio para gobernar de forma autónoma. Si el presidente de la Asamblea es Luis Eduardo Camacho, Ricardo Martinelli va a estar co-gobernando. Esa es la triste verdad. Va a ser realmente una asamblea controlada por Ricardo Martinelli, si Luis Eduardo Camacho llega a ser presidente de la Asamblea. Esto, así a prima vista, eh, estamos observando cuán riesgoso puede ser en un momento como este y en cualquiera, en la escogencia del presidente de la Asamblea. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esto no es una carrera de corto plazo, sino una carrera de largo aliento. Y lo que tenemos que buscar es la posibilidad de que las negociaciones que se den sean pensando en el país y no los intereses, doctor Noriega, ¿no le parece? Totalmente, y leyendo la intención del voto del 5 de mayo. La intención de ese voto era cambiar la partidocracia. Ujú, Los partidos tradicionales colapsaron. Los dos partidos que mejor salieron fueron partidos nuevos. ujú. RM y Moca fueron partidos nuevos. Entonces, los partidos tradicionales colapsaron. El Molirena, el Panameñismo, el Cambio Democrático, el PRD, o sea, colapsaron. Entonces, el mensaje del votante fue un mensaje, uno, económico, el votante que votó por Molino, el votante que votaba votando por Chen Chen. Y dos, fue un mensaje de cambio institucional. Entonces, sería traicionar ese mensaje de cambio institucional si volvemos a las mismas viejas prácticas en la Asamblea. Mire, es tan sencillo como esto. Si usted pone a Luis Eduardo Camacho en la presidencia de la Asamblea, vuelven los tiempos del cuartito en la Comisión de Presupuestos y quién sabe qué va a pasar en la Comisión de Credenciales de la Asamblea. Vamos a tener juicios todos los días, la Comisión de Credenciales, contra los magistrados, contra todo tipo de figuras nacionales. Entonces va a haber una inestabilidad política y del Estado de Derecho en Panamá terrible. Entonces yo creo que el presidente José Raúl Molino, él sabe que llegó con un voto minoritario. Entonces necesita crear una legitimidad precisamente con ese oxígeno, con esa estabilidad política, saber que en la Asamblea no va a haber acciones turbulentas, no va a haber extorsiones como sí ha habido en los últimos dos gobiernos. Doctor Noriega, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una asamblea sin claras mayorías? O sea, lo digo porque usualmente el PRD, por Tenemos que ir, ejemplo, posiblemente Camila, tenemos que ir al gobierno y miremos cosas. Pero al final el PRD supo articular pues una forma de negociar con los diputados para crear su mayoría. Pero eso fue ya más avanzado el gobierno Moscoso. Moscoso dominó la Asamblea los 2 primeros años, con suma claridad, y aún así, a pesar de que el PRD dominaba la Asamblea, pudo pasar temas en su agenda. No así en el caso del presidente Juan Carlos Varela, y obviamente no así en el caso del señor Cortizo, que realmente no pudo despegar una agenda
propia en la Asamblea Nacional porque no tenía una cámara de resonancia allí. Lo digo porque por lo menos los primeros como 2 años, hay muchos retos que afrontar y muchos incluyen a la Asamblea Nacional. Y al final del día, sí necesitamos una asamblea operativa. O sea, necesitamos una asamblea que pueda, eh, que pueda ejecutar, o sea, y que pueda mover proyectos. Habría que ver qué línea tendrían esos proyectos, pero al país no le conviene tener una asamblea trancada. Para nada, y tampoco le conviene una asamblea extorsionadora, porque entonces cada proyecto va a costar más planillas, más contratos, más buses, más libretas de lotería, más visas, no, o sea, no podemos volver a ese esquema. Ya llegamos a un nivel escandaloso en que básicamente en la Asamblea hay, creo que 6.000 nombramientos, una cosa escandalosa, o sea, no caben, físicamente no caben en el inicio de la Asamblea. Y entre promotores culturales, promotores comunitarios, promotores deportivos, eso nada tiene que ver con la actividad de la Asamblea. Entonces, las planillas, hay una complejidad de planillas en la Asamblea que tampoco nada tiene que ver con la Asamblea. Entonces, yo creo que la Asamblea le hará un gran servicio al país si no pone una persona tan conflictiva como el señor Camacho. Yo creo que el señor Camacho tiene una sola agenda, lo que le convenga al señor Martinelli. Y eso significa en algún momento que el señor Molino tiene que hacer lo que el señor Martinelli quiere que haga. Y si no lo hace, bueno, le vamos a trancar el país. Entonces, yo creo que ese no es el mensaje que necesita el país. Ese no es el mensaje que necesita la economía panameña para generar empleo, para atraer inversiones. La economía panameña necesita un mensaje de que tenemos una asamblea responsable, adulta, con faldas largas y pantalones largos, y que es capaz de tomar las grandes decisiones, seguro social, deuda pública, educación, salud, seguridad ciudadana, basura, transporte, etcétera, tomarlas de forma responsable. La Asamblea tiene que decidir el tema del nuevo embalse del Canal de Panamá. Eso va para la Asamblea Nacional. Imagínense una asamblea que ponga eso en subasta o que diga, ¿sabes qué? No te lo paso si no me das aquello. Entonces no puede ser. Eso no puede ser. Ahora, doctor, viendo las cosas con la esperanza, con la ilusión de que va a haber cambios en positivo, yo quiero ser optimista, debo confesarle, ¿no? Eh, los fuegos internos que andan prendiendo algunos los pueden quemar a ellos mismos, hay que estar claros en eso, ¿no? Por una parte. Y por la otra, disponer de un ahorro público para fines ilícitos debe ser sancionado de la manera como se manejan los fondos del Estado. Pero un presidente de la Asamblea, que es una persona eh, que lleve un ambiente de falta de paz, de tranquilidad al Pleno, me parece que puede ser riesgoso para una democracia que necesitamos todos. Y volver a la paz, doctor Noriega, ¿no? Porque la discordia puede crecer paulatinamente, porque por ahí pululan todavía una serie de seres despreciables que lo que deben es rendir cuentas y están buscando ver cómo enredan las cosas, doctor Noriega, ¿no? Porque, como que dice el dicho, cuando los peces, hay revolcón de peces, ganancia de pescadores, algo así, ¿no, Sí, doctor? exactamente. Exactamente. Entonces, hay una ambiciosa complicidad por parte de algunos para mantener el status quo, ¿no? La Y lo que lista de puede, diputados del Parlacén, ¿no? Guillermo y Camila, es vergonzosa. De verdad es vergonzosa. La lista de quienes son diputados del Parlacén. La primera parte son personas literalmente que tienen problemas con la justicia. Tan sencillo como eso. Ahí está el señor Ochi, están los hermanos Martínez Linares, está el señor Ford, el señor Juan Carlos Varela. O sea, literalmente el Parlacén se ha convertido en lo que siempre se decía, pero ya de forma descarada. O sea, literalmente hay una cantidad importante de diputados del Parlacén que están allí por temas de justicia, punto. Y la Corte Suprema de Justicia tiene gran culpa de esto, porque, perdone, el llamado de atención, en abril del año pasado, abril del año 2023, notificaron a la diputada Zuley Rodríguez de que tenía un caso ante la Corte Suprema de Justicia. Estamos en junio del 2024 y no se ha hecho la audiencia. La Corte no ha podido ordenarle a dos policías, vayan a buscar a esta señora. La pareja de la Corte, ¿cuál era? Bueno,
va a perder las elecciones y entonces el 1 de julio no tenemos que lidiar más con ella. Esa no es la forma de operar de la justicia. Usted no está esperando que la persona se gane la lotería, o se divorcie, o se enferme, o se fugue del país. Usted está esperando que las instituciones funcionen. La Corte debió haber hecho esa audiencia hace rato. Tienen las evidencias, tienen las denuncias, tienen todo. Bueno, si la señora es inocente, absuélvanla. Si la señora está en otro estatus, bueno, júzguenla. Pero no puede estar la Corte Suprema evadiendo su responsabilidad. Hasta el último día, ella es diputada. Si salió, efectivamente, bueno, el 1 de julio volverá. Pero si no salió, el último día de ella es el 30 de junio. Hasta ese día, la Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción y competencia sobre ella. Entonces, ese mensaje de, bueno, si usted es diputado o diputada, no le va a pasar nada porque la Corte lo va a pelotear, es lo que ha creado esa ola. Créame que si a un diputado o diputada lo hubieran condenado, a pesar de ser diputado o diputada, nadie estaría buscando ser diputado del Parlamento. Nadie. Esa lista estaría compuesta por perfectos desconocidos. Lamentablemente, la Corte Suprema es la que ha permitido eso. Pero, o sea, doctor Noriega, es que aquí se ha descuartizado las instituciones públicas. Lamentablemente se ha permitido eso. Y en algunos casos, como el de la diputada que usted acaba de mencionar, en algunos casos esto parece como una película de mala producción, porque lo que estamos viendo es que se ha dado una lucha interna por el poder, que parece más que todo es una pelea entre pandilleros, doctor Noriega, ¿no? Por la forma como se manejan. Totalmente, totalmente. Y vemos el caso de un exministro muy conocido, que tal si te digo, que ha sido condenado en firme, casación de la Corte Suprema de Justicia, casación de la Sala Penal, y acaba de meter un amparo para retrasar su detención. Entonces, esto es otro precedente más que la Corte Suprema permite porque permitió ese abuso de recursos del expresidente asilado que para toda cosa metía 60 recursos y la Corte se los permitió. Eh, entonces, bueno, ahora cualquiera va a hacer eso. Eso mismo, esperando el mismo resultado. Pelotear el asunto, a ver qué pasa después del 1 de julio, si gana mis compadres, entonces, bueno, me meten a mí en la amnistía, me meten a mí en el indulto, o de alguna forma me benefician. Entonces, no puede ser ese el sistema. Y creo que tenemos que darle las orejas bien duro a la Corte Suprema de Justicia. Porque si a la diputada Zulay Rodríguez se le hubiera hecho su audiencia hace meses, fue notificada en abril del año pasado. Abril del año pasado fue hace 14 meses. Si se le hubiera hecho su audiencia, créame que ninguno, o quizás la gran mayoría de los candidatos del Parlacén, que hoy son diputados, no hubieran sido candidatos. El mensaje de la Corte Suprema es de leniencia, de que bueno, está bien, pues, está bien. Yo te voy a juzgar algún día y si no fuiste, bueno, voy a reprogramarte la fecha. No, no, señores. Tiene que ser justicia igual para todo el mundo. La ley tiene que ser igual para todo el mundo. Si una persona de muy alto perfil, y eso ocurrió en el gobierno de Juan Carlos Varela cuando la Asamblea juzgó al entonces magistrado Moncada. Entonces el magistrado no quiso ir a una audiencia en la Asamblea y la Asamblea ordenó que lo fuera a buscar la policía. Entonces, esos son los mensajes que necesita este país. Un mensaje de Estado de Derecho, un mensaje de que todo el mundo tiene que cumplir la ley. Lo que pasa es que hay mucha gente que ha lucrado con el poder político con una rapacidad escandalosa, doctor, y andan por ahí por la calle felices. No, no pasa nada, ¿me explico? Totalmente. Todos estos barrios, todos estos, perdón, edificios lujosísimos en Costa del Este, en Santa María, a mí me asusta que están poblados por funcionarios y exfuncionarios. Perdón, o sea, solo la cuota de mantenimiento excede un funcionario público puede estar en condiciones de pagar. Entonces, no sé, o sea, descaradamente, bueno, no, yo vivo en Costa del Este, espérate, ¿dónde vivías tú antes de llegar al gobierno? O sea, entonces, Ahora, en 4 años de funcionario, en 5 años de funcionario, no se llega a tener ese dinero. lo que pasa es que no, algunos no han descubierto que la corrupción descarada irrita al más paciente de los pueblos, al más pacífico de los pueblos, en el momento que le rompe la paciencia y se desbordan entonces las reacciones. Creo Y que están eso fue lo llevando que a pasó ese el 5 nivel. de mayo, don Guillermo y Camila, eso fue lo que pasó el 5 de mayo. Sí. La gente se levantó ese día con la idea de, me van a escuchar,
aquel grito panameñista, los vamos a ahogar. Bueno, nos ahogaron a la clase política. Creo que mucha gente de la clase política se tomó tafilo, quién sabe qué, quiere hacerse la vista gorda con este tema. Sí, desterrar de una vez y por todas a esta lacra política. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, estamos platicando para los que nos ven y escuchan por Facebook Live. Yo preguntaba, ¿qué se está haciendo, qué se ha hecho, qué se piensa hacer para controlar y que se conozca en realidad cuánto se gastaron en la campaña política muchos diputados? Porque la realidad sea dicha, una cosa es lo que ellos han reportado y salta a la vista que hubo muchísimo más dinero de por medio de las campañas. Ese mecanismo, doctor Noriega y Camila, no se ha podido definir en Panamá, eh, porque la verdad es que eso es como un chiste comarcal, ¿no? Como un chiste de pueblo, lamentablemente, ¿no? Donde se burla, ja, ja, ja. Yo he escuchado el juega vivo, ¿no? Ese tipo de posiciones de las cúpulas en los partidos que se burlan después del el sistema mismo y de la gente, doctor. Yo creo que aquí hay algunos diputados que declararon peras tener realmente manzanas. ¿Cómo se puede hacer para un futuro controlar eso, doctor? Bien, don Guillermo, totalmente de acuerdo. No solo declararon peras que tenían manzanas, tenían manzanares detrás de las peras. Hay un problema de que el Tribunal Electoral está sobrepasado, está excedido en sus atribuciones. Yo soy muy seguidor de la plataforma de YouTube y salían las cuñas de YouTube diciendo, el Tribunal Electoral diciendo, ojo con la publicidad digital, ojo con las campañas sucias, y a continuación salían campañas sucias contra Ricardo Lomar y contra Martín Torrijos. Pero en la misma plataforma del Tribunal Electoral se anunciaba, literalmente después de que salía la cuña del Tribunal Electoral salían las cuñas de campañas sucias y el Tribunal Electoral no pudo hacer nada. Entonces, igual con el manejo de los fondos de campaña. Es un chiste, ¿por qué? Porque si el diputado o el candidato, que sea presidente hasta representante de corregimiento, presenta las cuentas, si presenta las cuentas en buena forma, el Tribunal Electoral entonces le entrega las credenciales. Entonces, quiere decir que todos estos diputados proclamados ya entregaron sus cuentas. Y el mensaje es, el Tribunal Electoral no tuvo capacidad de revisar nada más. Los deberes a ver, sumó menos de 300.000. Ah, mira, 299.999 con 99 centavos. Ah, está bien, listo. El Tribunal Electoral no tiene la capacidad de auditoría, la capacidad de verificación in situ. O sea, una cosa que se denunció muy públicamente, la repartición de bicicletas montañeras carísimas, de 200, $300 cada una, en circuitos electorales privilegiados de este país. Solo esa repartición, 1.400 bicicletas repartió un diputado acá en la capital de San Miguelito, otros en el interior repartieron 500 o 1.000 bicicletas, o sea, estamos hablando de cientos de miles de dólares, solo en esa repartición. Se habló del diputado Robinson, unas pailas que estaban inscritas con su nombre, se le dio un valor de $120, no sé si valen $120 o qué, pero entonces hay demasiadas evidencias, demasiados indicios de que el asunto no va bien y el Tribunal Electoral se ha portado como una avestruz. Ah, no, si tú me presentas todas tus facturas, todos tus recibos y es menos de $300.000, no hay problema. Es más, si demanda a alguien, sea la Fiscalía Electoral, caso de Alain Cedeño, o sea el caso del diputado Vallejo, señor Mauricio Robinson, quien demande por exceso de gastos tiene que aprobarlo, tiene que presentarme las facturas. Pero ¿quién va a darle las facturas a la Fiscalía o quién va a darle las facturas al candidato opositor? Oye, mira, me pasé, toma todas mis facturas. No, eso no existe. Entonces, mientras tengamos un sistema en que el Tribunal Electoral hace todo y al final termina haciendo nada bien, vamos, o sea, redes sociales se van a poner peor para el 2029. Las campañas paralelas, estas en las que los partidos y otra gente gastan montones de dinero, y eso no aparece registrado en ninguna parte, eso no aparece en la cuenta del diputado, en la cuenta del candidato, y eso va a seguir creciendo. Toda esa gente que prestó helicópteros y aviones y yates y submarinos a las candidaturas, ¿cuánto vale una hora de helicóptero? ¿Cuánto vale una hora de avión? ¿Cuánto vale una hora de barco? Entonces, eso no está adecuadamente contabilizado.
y así sucesivamente. El día de la votación, don Guillermo, usted mismo lo ha señalado, los buses contratados por los partidos políticos, Sí. una cantidad monstruosa de autobuses de este país fueron contratados por los partidos políticos, por los candidatos, y eso no aparece en esa contabilidad. Muchos eran Así Diablo que, Rojo, doctor, muchos eran Diablo Rojo, para que sepa. pues sí, exactamente. Entonces, sospechosamente, hace presumir que son diputados los dueños de los rojos. Entonces, realmente el Tribunal Electoral está rebasado como institución y hay que crear mucha más transparencia en las campañas. Y no puede ser posible que los candidatos de gobierno tengan la mano libre para usar fondos públicos, que es lo que en la práctica perdón, en la práctica se da con la descentralización paralela, con todos estos contratos de promotores, con todas estas asignaciones arbitrarias que se hacen desde el poder para beneficiar tal circuito o tal otro circuito. La forma descarada en que los candidatos a diputados, por ejemplo, se anuncian en los uniformes de los deportistas, sobre todo el de béisbol, o incluso algunos de fútbol. Eso es terrible, Sí, eso es oiga, terrible. tenemos una democracia parasitaria. Me da mucha pena decirlo, porque con el saqueo voraz de las arcas del Estado, por una parte, la existencia de pactos subterráneos, por otro, para tratar de evadir la justicia, la política, a mi juicio, en Panamá se ha horizontalizado sin verticalidad. O sea, se han invertido los valores, doctor Noriega, ¿no? Cada vez se distribuye mejor la pobreza. Es muy difícil encontrar el remedio si falla el diagnóstico. O sea, hemos llevado el país a una situación realmente inquietante porque hay ciertos trastornos, lo que yo llamo el caciquismo moderno, que está basado en el clientelismo, doctor Norea, son parte de los problemas que no se ha enfrentado hasta ahora con valentía, con dignidad, con hidalguía, y ellos se sienten muy cómodos abusando de la ignorancia de gran parte de la sociedad, doctor Noriega. Totalmente. Y precisamente el mensaje que se mandó, vuelvo al mensaje el 5 de mayo. 5 de mayo produjo una cantidad de diputados, no los he contado todavía, pero me parece que superan los 2/3, que son totalmente novicios en la política panameña. Que tanto los que están en Vamos, en Moca, Partido Popular, etcétera, como los que salieron en los partidos más tradicionales como RM, Panameñismo, mismo Cambio Democrático, salieron diputados total y diputadas totalmente novatos en la Ah, política. O sea que hay una posibilidad de construir una coalición de manos limpias en la Asamblea Nacional. Una coalición de personas que digan, entro con esto el 1 de julio del 2024 y salgo el 1 de julio del 2029 con lo mismo. O sea, no hay este crecimiento patrimonial monstruoso de fincas, de yates, de caballos de paso, de negocios, de empresas, que los diputados no pueden en buena ley justificar, porque ellos no pueden hacer negocio con el Estado, eso está prohibido en la Constitución. Entonces, así que no pueden justificar, bueno, es que yo tengo tanques cisternas y le vendo agua al IDAN. ¿Cómo? Si eso está prohibido por la Constitución. O es que yo tengo una empresa constructora y hago un negocio con el MOP. ¿Cómo? Si eso está prohibido en la Constitución. Ah, es que yo le compré unas tierras al Estado. Pero ¿cómo? Si eso está prohibido en la Constitución. Entonces, todo ese tipo de francachelas y de franquicias que tiene el poder político, creo que un gran mensaje el 1 de julio del 2019 sería, del 2024 sería, esto se acabó. Esto se acabó y esto es una nueva era de la política para mí. Estemos en desacuerdo ideológicamente por concepciones sobre el poder, concepciones sobre la política, perfecto. Pero no vamos a estar en desacuerdo sobre el tema ético, de que usted no va al poder político para llenarse los bolsillos y para saquear al Estado. miren, amigos, Panamá dicen que es un país rico, de acuerdo a las estadísticas, aunque realmente es muy pobre en educación, en salud, entre otras cosas. Ninguna de las administraciones últimas que hemos tenido ha pretendido salir a dar la cara ante la deficiente educación que hemos vivido, la falta de una salud realmente digna de ser suministrada a la ciudadanía. Yo creo que estas cosas hay que ya comenzar a verlas con mayor seriedad por yo diría que la oscura actuación de algunos funcionarios en las últimas tres administraciones, que hacían alarde de sabiduría política y solo hacían el ridículo, ¿no? Ojalá que esto no continúe en este país,
porque esa es una imagen que aturde, que lastima la forma como los gobiernos han sido totalmente reactivos, doctor. Que hay una calle cerrada, vamos para allá, y me explico, ¿no? Hay una comunidad que cerró la calle, vamos para allá. Son reactivos, me explico, doctor, no se No, anticipan a los problemas y entonces don Guillermo, afectan a el, terceros. parte de la periferia del casco antiguo, Ajá, San Felipe, Santana, ajá, Caledonia, Curundú, se quedó sin agua el fin de semana. Usted sabe, ahí hay muchas casas de madera, un alto riesgo de incendio, etcétera, etcétera. Y el Estado no hizo ninguna medida. La población tuvo que ir a abrir los hidrantes para tener agua, para poder hacer sus actividades de aseo personal, sus actividades de cocinar, etcétera, etcétera. Entonces estaba la autoridad del canal solita haciendo una reparación y no había ninguna divulgación. Fueron los medios los que fueron a crear la presión. Oye, ¿qué está pasando aquí? Bueno, sí, estamos reparando esto y mientras tanto no hay agua en esta parte de la ciudad. Sí, está bien, no hay agua en esa parte de la ciudad, pero ¿qué van a hacer ustedes para la gente que está afectada porque no tienen agua? Allá hay una población de adultos mayores muy significativa, allá hay mucha gente enferma por distintas afectaciones, entonces necesitan agua potable. O sea, una desidia total. Y los diputados del área, que son los dueños de la verdad en muchos casos, que saben repartir golosinas y otras cosas que no son golosinas para tener una población cautiva de votantes, totalmente invisibles ante un problema no de una hora, no de un día, de varios días que estuvo su población sin agua. Entonces, ese es un mensaje terrible. A mí me contaba un alcalde nuevo de los electos, que no sé religioso, sino que es nuevo, que hubo un incendio en su comunidad, todo en el interior. Y el alcalde en servicio actual no apareció por ninguna parte del incendio. La comunidad fue a buscar al alcalde electo, que toma posesión el 1 de julio, para que viera qué hacía con el incendio. Y el alcalde electo fue el que tuvo que llamar a autoridades y buscar aquí, oye, organicen aquí, vamos a buscar esto, un reto, vamos a hacer esto. Que hubo un total abandono del cargo, básicamente. O sea, perdieron, y como perdimos, bueno, la comunidad va a sufrir, la comunidad va a perder, la comunidad se va a fregar la paciencia. Vayan ustedes a ver qué hacen, porque yo no voy a hacer nada hasta el 1 de julio. O sea, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Han abandonado sus funciones. Para los que entran, doctor, para los que entran, para los nuevos, ya se va a acabar las historias y el cuento. Ahora les tocará a ellos accionar y demostrar que realmente la confianza que se puso en ellos, sobre todo los nuevos, que no tienen pasado político, de enmendar todos estos errores. Nos vamos. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.